Todo ejército cree que una retirada significa salvación, pero hubo un monarca que transformó la huida en una trampa mortal. Sus enemigos pensaron que habían vencido y caminaron directo hacia su sentencia. No fue fuerza bruta, fue paciencia, engaño y terreno. Cada paso del enemigo estaba calculado. Cuando quisieron reaccionar, ya estaban rodeados. La retirada era solo una ilusión cuidadosamente diseñada. Hoy descubrirás dónde ocurrió, en qué año y cómo esta emboscada cambió la guerra para siempre. ¿Conocías esta historia real? Dinos desde qué país nos estás viendo y fortalece esta comunidad. A simple vista parecía una derrota, un ejército en retirada, columnas desordenadas, soldados avanzando con el rostro tenso y la espalda expuesta al enemigo. Para cualquier observador de la época, aquello significaba lo mismo. El monarca había perdido el control de la batalla. Pero lo que estaba ocurriendo no era una huida desesperada. Era una trampa cuidadosamente diseñada, una de las más inteligentes y mortales de la historia militar. Nos situamos en el año 331 a.C., en Asia Menor, en el contexto de las campañas de Alejandro III de Macedonia, conocido por la historia como Alejandro Magno. Enfrente no tenía a un enemigo cualquiera, sino a fuerzas persas experimentadas, convencidas de que por fin habían logrado quebrar el avance macedonio. La orden de retirada fue clara, visible y deliberadamente exagerada. Alejandro sabía que el enemigo confiaba más en lo que veía que en lo que analizaba. Las tropas persas, al observar el repliegue, interpretaron el movimiento como un colapso. Sus comandantes creyeron que la presión había funcionado. Ordenaron la persecución inmediata, rompiendo formaciones, acelerando el avance y abandonando posiciones defensivas clave. Fue exactamente el error que Alejandro necesitaba provocar. La retirada no se dirigía hacia terreno abierto, sino hacia un corredor estrecho, flanqueado por colinas y zonas boscosas que los macedonios conocían a la perfección. Cada paso hacia atrás había sido calculado. Alejandro había estudiado la psicología de sus enemigos durante años. Sabía que un adversario convencido de su superioridad no resiste la tentación de perseguir a un enemigo que parece derrotado. En ese momento, la guerra dejó de ser fuerza contra fuerza y se convirtió en mente contra mente. Cuando el grueso persa entró en el corredor, la retirada se detuvo de forma abrupta. Las trompetas macedonias sonaron al unísono. Desde las colinas, unidades ocultas descendieron cerrando las salidas. La caballería, que hasta entonces había permanecido fuera de la vista, atacó los flancos con una violencia inesperada. Lo que minutos antes parecía una persecución victoriosa, se transformó en caos absoluto. Las fuentes antiguas describen el momento con crudeza. Soldados persas chocando entre sí, órdenes contradictorias, oficiales incapaces de reorganizar filas. La emboscada funcionó porque no dependía del número, sino del control del terreno y del tiempo. Alejandro no buscaba aniquilar de inmediato, sino desorganizar, aislar y desgastar. Cada intento de escapar conducía a otro punto de ataque. La masacre no fue instantánea, sino progresiva. La confusión se extendió como una enfermedad. Los persas, incapaces de maniobrar, comenzaron a caer uno a uno. Muchos fueron abatidos sin siquiera presentar resistencia, atrapados en un laberinto que nunca supieron que estaban entrando. Aquella retirada fingida había cumplido su propósito: convertir la arrogancia enemiga en su sentencia. Este tipo de maniobra no era improvisación. Alejandro había heredado y perfeccionado tácticas ya utilizadas por su padre, Filipo II, quien había demostrado que el engaño podía ser más letal que cualquier espada. Pero en esta ocasión, la ejecución fue tan precisa que quedó registrada como ejemplo eterno de guerra psicológica aplicada al campo de batalla. Cuando el combate terminó,
El terreno estaba cubierto de cuerpos y armas abandonadas. La retirada había desaparecido de la memoria de los vencedores. Lo único que quedaba era la certeza de que el enemigo no había sido derrotado por fuerza bruta, sino por inteligencia, paciencia y una comprensión profunda del comportamiento humano bajo presión. Y lo más inquietante de todo es esto: Alejandro no consideró aquella jornada como una victoria extraordinaria. Para él, había sido simplemente la aplicación correcta de una idea que entendía mejor que nadie. En la guerra, el momento en que el enemigo cree que ha ganado es cuando está más cerca de morir. La retirada comenzó de forma deliberada, casi humillante. El enemigo creyó que había logrado lo imposible: quebrar la moral del ejército rival sin necesidad de una gran batalla. Los exploradores informaron que las filas se desordenaban, que los estandartes retrocedían y que los soldados abandonaban posiciones clave. Todo parecía indicar que el monarca había perdido el control. Pero lo que el enemigo no comprendía era que cada paso atrás había sido calculado con una precisión brutal. Nos situamos en el año 216 a.C., en la región de Apulia, al sur de Italia, cerca del pequeño poblado de Canas, junto al río Aufidus. El ejército romano, confiado en su superioridad numérica, avanzó sin cautela. Contaban con más de 70.000 hombres, mientras que el ejército contrario apenas superaba los 50.000. Desde el punto de vista romano, no había razón para la prudencia. El adversario parecía agotado, acorralado y en retirada, justo como estaba previsto. El monarca sabía algo fundamental. Los romanos tenían una debilidad estructural. Su infantería pesada avanzaba con una fuerza devastadora, pero era rígida, lenta para reaccionar y dependía de mantener formación cerrada. Si se les hacía avanzar demasiado, si se los empujaba hacia el centro, perderían su capacidad de maniobra. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La retirada fingida atrajo a los romanos hacia una llanura estrecha, flanqueada por colinas bajas y limitada por el río. Allí, el espacio se reducía. Los romanos, creyendo que el enemigo colapsaba, avanzaron aún más, presionando el centro rival con toda su masa humana. Cada metro ganado reforzaba su convicción de victoria. Cada metro ganado los hundía más en la trampa. En ese momento, el centro del ejército que se retiraba comenzó a ceder, pero no a romperse. Se dobló hacia adentro formando una curva. Los romanos no lo notaron. Creyeron que era el colapso final. Avanzaron con más fuerza, empujando a sus propias tropas hacia una compactación extrema. Los soldados ya no podían maniobrar libremente. Apenas podían levantar las armas. El calor, el polvo y la presión humana comenzaron a hacer el trabajo antes de que cayera una sola espada. Entonces ocurrió el giro decisivo. Las alas del ejército, que habían permanecido firmes y ocultas tras el movimiento de retirada, cerraron sobre los flancos romanos. No fue un choque frontal, fue un abrazo mortal. Desde los costados, la infantería y la caballería comenzaron a presionar hacia adentro, sellando la salida. Los romanos intentaron reorganizarse, pero ya era tarde. No había espacio, no había retirada, no había órdenes claras, solo cuerpos, gritos y metal chocando en una masa asfixiante. El enemigo no atacó con furia descontrolada, atacó con método, golpes cortos, precisos, destinados a derribar, no a empujar. Cada soldado romano que caía se convertía en un obstáculo más para los que aún estaban de pie. El suelo se volvió resbaladizo. El río, cercano, se convirtió en un límite invisible que impedía cualquier escape. En pocas horas, lo que había comenzado como una persecución victoriosa se transformó en una masacre sistemática. Las fuentes antiguas coinciden en el resultado. Decenas de miles de romanos murieron en un solo día.
no por falta de valentía, sino por haber sido conducidos exactamente al lugar donde su número dejó de ser una ventaja y se convirtió en una condena. La retirada había cumplido su propósito. El enemigo había avanzado hasta el punto de no retorno. En ese instante, el monarca observó el campo de batalla y supo que la trampa había funcionado. No había sido la fuerza bruta la que decidió el resultado, sino la inteligencia, la paciencia y la capacidad de convertir una aparente debilidad en el golpe más letal imaginable. Y lo más inquietante es que esto no fue un accidente, fue un diseño. La mañana del 21 de junio del año 451, en los campos abiertos cercanos a Catalaunum, en la actual región de Champaña, Francia, el escenario parecía claro para cualquiera que observara desde lejos. El ejército que se retiraba estaba derrotado. Polvo en el aire, formaciones aparentemente rotas, columnas avanzando hacia atrás con orden precario. Para el enemigo, aquello no era una maniobra, era una oportunidad. Y fue exactamente eso lo que el monarca había calculado desde el inicio. La retirada no fue improvisada, había sido preparada durante días. Los exploradores habían medido cada colina, cada desnivel del terreno, cada punto donde a caballería enemiga perdería cohesión. El rey sabía que un enemigo confiado es más peligroso que uno furioso, pero también más vulnerable. Por eso ordenó que parte de su ejército abandonara el campo lentamente, dejando atrás estandartes caídos, carros dañados y pequeños grupos que fingían desorganización. Todo estaba diseñado para alimentar una sola idea en la mente del adversario: están huyendo. La persecución comenzó poco después del mediodía. Las tropas enemigas avanzaron sin formación cerrada, rompieron filas para ganar velocidad y comenzaron a separarse unas de otras. Fue el error fatal. Al adentrarse en una zona ligeramente hundida del terreno, rodeada por colinas bajas y bosques dispersos, dejaron de verse entre sí. El ejército que perseguía ya no era un bloque, era una cadena estirada, frágil, incapaz de reaccionar como un todo. Fue entonces cuando sonaron los cuernos. Desde ambos flancos, tropas ocultas emergieron al mismo tiempo. Infantería pesada desde las colinas, caballería desde los bosques. Arqueros posicionados con anterioridad comenzaron a disparar desde lo alto, cortando cualquier intento de reorganización. La retirada había terminado. La trampa estaba cerrada. El enemigo quedó atrapado en un espacio estrecho, sin margen para maniobrar, con sus propias tropas bloqueando la retirada. El pánico se propagó más rápido que cualquier orden. Los oficiales gritaban comandos contradictorios. Las líneas se rompieron. Los soldados del centro, comprimidos por la presión de atrás y el ataque frontal, comenzaron a caer uno sobre otro. No hubo heroísmo, no hubo duelos, solo caos. Espadas chocando en espacios donde no se podía ni levantar el brazo. Hombres pisoteados, estandartes perdidos en el suelo manchado de sangre. Las crónicas describen ese momento como una masacre organizada. No fue una batalla prolongada, sino un colapso. El ejército que había salido a perseguir se convirtió en un objetivo inmóvil. El rey había logrado lo que pocos comandantes en la historia: transformar una retirada aparente en una aniquilación completa del enemigo. Para el atardecer, el campo estaba cubierto de cuerpos. Los supervivientes huían sin rumbo, abandonando armas, armaduras y hasta sus propios heridos. El impacto psicológico fue devastador. No solo habían perdido hombres, habían perdido la confianza en su juicio. Aquella derrota se contaría durante generaciones como advertencia. No toda retirada es derrota y no toda persecución es victoria. El monarca, observando el campo desde una elevación, no celebró con gritos ni gestos exagerados. Simplemente sabía que la historia había cambiado en ese instante.
Los números exactos varían según la fuente, pero los cronistas coinciden en algo. Miles murieron en pocas horas, no por inferioridad, sino por haber caído en una trampa perfectamente ejecutada. Aquella jornada se convirtió en ejemplo eterno de estrategia, paciencia y engaño militar. Una lección escrita con sangre en los campos de Catalaunum. La masacre no terminó cuando el último soldado enemigo cayó en la emboscada. De hecho, ahí fue cuando comenzaron las verdaderas consecuencias. El campo quedó cubierto de cuerpos, armas rotas y estandartes pisoteados. Los cronistas de la época describen el silencio posterior como algo antinatural, interrumpido solo por los heridos que agonizaban entre el barro y la sangre. Aquella retirada fingida, convertida en carnicería, no solo destruyó un ejército, destruyó la moral de todo un reino enemigo. En los días siguientes, mensajeros huyeron hacia las ciudades cercanas, llevando noticias confusas, exageradas, aterradoras. Decían que el enemigo había sido atraído como ganado hacia una trampa sin salida, que los caminos estaban cerrados, que la huida era imposible. Muchas fortalezas se rindieron sin combatir al enterarse de lo ocurrido, no porque no tuvieran muros, sino porque habían perdido la fe en la victoria. Esa es la verdadera fuerza de una emboscada bien ejecutada. No mata solo cuerpos, mata la voluntad de luchar. El monarca que ideó aquella maniobra entendía perfectamente ese principio. Sabía que una victoria limpia podía ser olvidada, pero una derrota humillante quedaba grabada durante generaciones. Por eso permitió que algunos supervivientes escaparan. No fue un error, fue una decisión calculada. Necesitaba testigos, necesitaba voces que contaran lo que habían visto, hombres rotos que repitieran una y otra vez la misma historia. Creímos que huían y caminamos directo hacia nuestra muerte. Históricamente, este tipo de estrategia marcó un antes y un después en el arte de la guerra. A partir de ese momento, los generales comenzaron a desconfiar incluso de las retiradas más evidentes. Las persecuciones dejaron de ser automáticas. La cautela reemplazó a la arrogancia. Y todo porque un rey comprendió que la inteligencia podía ser más letal que el acero. No necesitó más soldados, no necesitó mejores armas, solo necesitó paciencia, conocimiento del terreno y una lectura precisa del comportamiento humano bajo presión. ¿Y qué fue del monarca después de esta victoria? Lejos de morir en el anonimato, su fama se expandió rápidamente. Fue temido por sus enemigos y respetado incluso por quienes lo odiaban. Sin embargo, como ocurre con muchos líderes que basan su poder en la astucia y la guerra psicológica, su final no fue glorioso. Los años siguientes estuvieron marcados por conspiraciones, traiciones internas y el temor constante de que alguien utilizara sus propias tácticas contra él. Gobernar después de una victoria así no era sencillo. Había demostrado que podía engañar a cualquiera. Algunas fuentes indican que murió años más tarde, no en batalla, sino rodeado de desconfianza, consciente de que había cambiado para siempre las reglas del juego. Otras versiones hablan de un final más silencioso, lejos del campo de guerra, pero siempre con la misma certeza. Nadie volvió a subestimar una retirada después de su nombre quedar ligado a aquella masacre. Hoy, siglos después, esta emboscada sigue siendo estudiada en academias militares y analizada por historiadores. No por su brutalidad solamente, sino por lo que revela sobre la mente humana. La tendencia a perseguir, a creer que el enemigo está vencido, a bajar la guardia cuando creemos que ya ganamos. Ese error, cometido una sola vez, fue suficiente para borrar un ejército entero del mapa. Y ahora dime tú, que estás viendo este video, ¿conocías esta historia? ¿Desde qué país nos estás acompañando hoy? Déjalo en los comentarios.
Tu participación ayuda a que esta comunidad siga creciendo y a que sigamos contando las historias reales más inteligentes, brutales y audaces de la historia de la guerra.